Al contrario, si la solución es igual a 0, entonces yo tengo varias soluciones al problema. ¿Se acuerda, señor Condori, o no? Sí, ingeniero, es indeterminado la Por eso, solución. pero ¿cómo a veces solucionaban? Entonces planteaban las soluciones homogéneas, pero para hacer, tenía n soluciones al problema. Y ustedes entonces encontraban una solución particular, ¿no es cierto? Lo planteaban para un caso particular, para con eso definir de todas las posibles soluciones al problema, cuál era la única posible para la condición de borde que ustedes se planteaban. Bueno, pero lo que vamos a hacer, y vamos a tener que resolver un problema muy sencillo, dinámico, para que ustedes resuelvan esto y veamos qué es lo importante que queremos resolver. Entonces, en general, por lo tanto, estos problemas de valor, digamos, de valor característico, que como vemos acá, problemas de valor, característico, valor, ¿cuándo tienen aplicación? A ver, ¿qué es lo que ustedes algunas veces hacen que no depende de la carga? A ver, algunos ejemplos de algo que no dependa de la carga. A ver, vamos, señor Guzmán, quiero ver, me dé algún ejemplo de lo que se puede calcular que no depende de las cargas. ¿Un sismo? No, un sismo, pregúntele a un sismo si no depende de la carga. Lo que se mueve el suelo es lo que va a ser fundamental. A ver, ¿alguien me puede responder? Para no estar viendo a quién pregunto. Inge Pandeo. Pandeo. Muy bien. El pandeo, cuando usted dice, ¿cuál es la carga crítica? ¿De quién depende la carga crítica? No sé si han hecho pandeo o no han hecho pandeo, pero ¿de quién depende de la carga crítica? No depende. Pues si lo que usted está diciendo es cuál es la carga crítica, cuál es la carga que las cuales ustedes no pueden pasar porque si no pandea la estructura. ¿De quién depende esa carga crítica que yo la voy a estimar? No de las fuerzas externas, depende de sus características físicas y geométricas. ¿Verdad? ¿Está claro esto? Entonces, también, en el caso de, digamos, del problema estático, este problema del autovalor autovector o problema de valor característico es un problema de pandeo. Vamos a tocar después el pandeo en otra clase, tal vez ponerlo más gráficamente, un poco más interesante, para ver, además vamos a hacer obviamente un ejemplo muy, muy sencillo para que ustedes entiendan el problema del pandeo. Pero no depende de la carga externa. El pandeo depende de sus características físicas y geométricas. Por lo tanto, depende de las propiedades de la estructura, no del efecto externo. A ver, y en el caso cuando hablamos de dinámica, ¿cuáles serían unas propiedades que no dependen de las cargas? A ver, si alguien me puede dar. Ahora vamos a pasar a un tema aquí para ver eso. Las vibraciones de la estructura, Inge. ¿Sí? ¿Quién habló? Perdón. Marcelo. Marcelo. Muy bien. Sí. Es eso. Las vibraciones de las estructuras, las frecuencias de vibración. Entonces, es re importante porque, vamos a ver, ¿por qué es importante conocer las frecuencias de vibración de una estructura? Entonces,
lo que requerimos al resolver un problema de autovalor o autovector es el problema de calcular las frecuencias de vibración. ¿No es cierto? Entonces, a ver, entonces ambos, y eso no depende de las cargas, las frecuencias de vibración son propias. Usted tiene una ventana con su vidrio, el vidrio tiene, esa ventana tiene una frecuencia de vibración. No depende del viento que le llega o de la carga que le llega. Tiene, un edificio tiene, y no solo tiene una, por eso es un problema, las frecuencias de vibración, no hay un solo valor, hay varios valores. Entonces, vamos a ver aquí con el pandeo, si puedo ver acá. A ver, voy a tratar de... Vamos a hacer... A ver. Acá. ¿No es cierto? Si esta barra, ¿no es cierto? Yo le cargo, le pongo una carga, fíjense cómo va a pandear, ¿verdad? Es el pandeo. Entonces, esta carga, de hecho ya sé con qué carga yo la puedo hacer pandear, no depende de qué carga. Si le pongo una carga pequeñita, no va a pandear. Si le pongo una carga muy fuerte, sí va a pandear. No la voy a hacer pandear porque la voy a romper, pero miren ahí. ¿Sí? Hay formas de pandear, fíjense, podría pandear en su segundo modo de pandeo. No sé si se nota el segundo modo de pandeo que estoy mostrando acá. ¿No? Lo podríamos tal vez dibujar. Acá ese sería el segundo modo de pandeo. Y entonces por eso tenemos autovalor, autovector. ¿Qué significa? Que para este pandeo que vemos acá, ¿no es cierto? La carga crítica sería el autovalor. Y el autovector sería la curva que representa, los puntos del vector que representa el modo de pandear. Fíjense que ahí está pandeando en este modo, que es el más probable inicialmente. Pero también podía pandear, la regla no es muy flexible, en su segundo modo. ¿Lo ven? No sé si se entiende ahí, señor Condori. Sí, sí, ingeniero. Ya, entonces, ahí hay un tema. Entonces, puedo tener varios modos de pandeo. Obviamente que a medida que, ¿no es cierto?, que yo quiero pandear en su modo 5, obviamente que tendría que tener una estructura, sus vínculos, para que solo pueda pandear en ese modo. Pero eso es lo que llamamos problemas de autovalor, y bien llamados problemas de autovalor, autovector, porque tienen el autovalor, digamos, el pandeo es la carga con la cual pandea, y el autovector es la forma que pandea. Entonces no hay una sola forma de pandeo. Dependiendo de la estructura, dependiendo de sus vínculos, la estructura puede pandear en varias formas. Obviamente que cada vez el más fácil es su primer modo de pandeo, ¿no es cierto? Que es este. Bien. Entonces, como verán, para nosotros es re importante este tema, porque nos permite calcular en las estructuras estas cargas críticas de pandeo, que son re importantes, ¿verdad? Para que no pandee la estructura. Han habido varias fallas importantes por el tema de pandeo en las estructuras. Vamos a entrar un poco en detalle para que físicamente lo sintamos un poco más al tema del pandeo. En este momento, seguimos en este capítulo dando las pautas iniciales de lo que queremos entender. Bien, y en el caso, alguien me dijo de las vibraciones, ese sería en el caso dinámico. Entonces, todo material, toda estructura tiene lo que llamamos las vibraciones o el periodo de vibración. Entonces, obviamente, haciendo el ejemplo que a su hijo, a su hermanito, ustedes en un columpio lo empujan. Entonces, la frecuencia que tiene
o sea, esa estructura que es el columpio, tiene un periodo entre que va hasta un punto, vuelve y vuelve al punto inicial. Eso se llama un periodo. Y dependiendo de ciertas características del columpio, si es muy largo las pitas del columpio, o si son cortos, o va a depender de eso para que usted tenga que el periodo cambie o no cambie. Vamos a ver eso con más calma. Entonces el periodo va a ser la frecuencia. Entonces, esa estructura cualquiera que ustedes vean, fíjense aquí, yo hago esto acá y esto comienza a vibrar, ¿verdad? Y esa frecuencia de vibración, vamos a ver que depende del material en sí, de sus características del material. Entonces, vamos a ver que en este tema de dinámica vamos a tener también las frecuencias de vibración y los modos de vibrar. Entonces, si ustedes ven que este es un edificio, ¿no es cierto? Este edificio, el primer modo de vibrar del edificio sería este, ¿verdad? Y ese tiene un periodo, tiene una frecuencia de vibración. Pero también puede tener, este es en el sentido más flexible, pero en el sentido más rígido, cosa que no lo puedo deformar porque es demasiado rígido, también tiene una frecuencia de vibración. Puede tener una frecuencia de vibración torsional, fíjense acá, no sé si se nota, acá, si usted hace esto, tic, 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 tic. Entonces eso significa que es una frecuencia, y si tiene varios pisos, pueden, ¿no es cierto?, la parte de arriba está vibrando en una dirección y en el centro puede estar en la otra dirección. Entonces, esos son los modos, esos son los modos de vibrar. Por lo tanto, en un edificio o en cualquier estructura, ustedes van a tener las frecuencias de vibración que van a ser los valores característicos, o sea, va a ser el autovalor, y el modo de vibrar va a ser el autovector. Entonces, vamos a ver que los edificios pueden tener modos de vibrar diferentes. Entonces, ¿por qué es importante conocer la frecuencia de vibración de las estructuras? Porque hay un tema que lo vamos a ver un poquito ahora, y vamos a tratar de entenderlo un poco mejor, que es el problema de la resonancia. ¿Qué significa? Que la estructura tiene unas frecuencias de vibración. Esto quiere decir que en el momento que exista un efecto externo que tiene la misma frecuencia que la estructura, entonces sí podemos llegar a un efecto de la resonancia, que me aumenta muchísimo hasta llevarme a la falla de la estructura. A ver, vamos a ver si me hago entender un poquito esto, pero me gustaría que ustedes tengan preguntas para que después pasemos un video, ¿no es cierto?, para que vean el tema de edificios, lo importante que esto puede ser. Pero no sé si alguien toca guitarra, no sé cuántos hay, 30 alumnos, 25, no sé. Pero, bueno, es una anécdota mía, pero yo tenía unos primos o mis primos hermanos, por alguna razón todos tocaban guitarra. Bueno, yo no tocaba nada porque, ¿no es cierto?, hay que tener un buen oído para poder afinar, para tener entonces. Pero por amor propio yo tuve que aprender a afinar una guitarra. Ahora con la computadora ya se puede hacer con el mismo concepto. Pero en ese entonces lo que yo hacía hacía que por la nota, si la nota es la misma, y en la guitarra, si usted toca la nota abajo,
y la parte de arriba, aunque no la toque, por este efecto de resonancia comienza a vibrar. Y por lo que vibra, yo sabía si esa otra cuerda estaba afinada o no, que debería dar la misma nota. Y entonces, ¿qué iba variando? Iba variando la tensión en el cable un poco, que era una propiedad que tenía, para que pueda yo llegar a la misma frecuencia. Bueno, y así aprendí a tocar guitarra, pero aprendí a afinar, y una condición necesaria, y bueno, después ya algo aprendí a tocar que fue todo un logro, pero bueno. Hay otro ejemplo, no sé si ustedes han visto algún video, no lo tengo, sino algún dato lo podemos pasar si quieren, el problema del puente Tacoma. ¿Y cuál era el problema del puente Tacoma? ¿No es cierto? Ustedes se fijan, si yo tengo un puente, ¿no es cierto? Vamos a ver que este es el puente que va de un lado al otro, pero este puente tiene, ¿no es cierto?, es flexible para el efecto horizontal. Entonces, ¿qué sucede? Que esto tiene una frecuencia, tiene una, digamos, para una determinada frecuencia, tiene una frecuencia en la dirección para cargas horizontales, no en la carga vertical, sino para efectos horizontales. Entonces, ¿qué sucede? Igual que en un columpio, para que lo entiendan mejor. Entonces, ustedes lo comienzan a empujar a su hermanito, ¿no es cierto? ¿Y qué hacen ustedes? Ustedes no van a esperar que llegue que esté volviendo, y a la mitad ustedes van a querer empujar de nuevo. ¿Qué va a pasar? Lo único que se van a chocar con su hermano, con el columpio, y lo van a frenar. ¿Qué esperan ustedes? Que el columpio termine su ciclo, su periodo, y vuelven a empujar. Entonces, ¿qué están haciendo con eso? Ustedes están entrando, el efecto externo que son ustedes al empujar, están entrando en la misma frecuencia que tiene el columpio. Y por lo tanto, con la misma fuerza, una mamá o un papá pueden hacer que su hijo se dé la vuelta, ¿no es cierto? Entonces, obviamente que no lo hacen, pero sí lo podían hacer con la misma fuerza. Eso se llama que el efecto externo entra en la misma frecuencia que tiene la estructura. Entonces, ¿qué pasó con el puente Tacoma? Entonces, el puente Tacoma viene una fuerza horizontal, ¿no es cierto? Y esto se movía, no sé si se ve, en la fuerza horizontal de esta forma. Entonces vino un viento acá, hizo esto. Se deformó la estructura acá, así, horizontalmente. ¿Verdad? Y el viento, es un viento raro, entró en la misma frecuencia de vibración de esto, porque esto comenzó a vibrar, ¿verdad? Y entró en la misma frecuencia. Entonces, lo mismo que en el columpio, esta fuerza que llegaba horizontal, entró en la misma frecuencia del puente. Y por lo tanto, y eso está filmado por un turista que estaba filmando, y obviamente que el puente colapsó. Y está filmado, ¿verdad? No sé si está un poco, se entiende más o menos, señor Hernani, a ver, esta explicación de por qué es importante estos problemas de autovalor, autovector. Sí, ingeniero, está claro. Y una pregunta también, ingeniero, tengo. ¿Cómo podríamos ver lo que es la frecuencia de vibración, por ejemplo, en un edificio con la frecuencia de vibración de un sismo? Del sismo yo lo podemos obtener, pero del edificio, ¿cómo lo obtendríamos, ingeniero? Ya, está bien. Se lo calcula. O sea, obviamente aquí hay los métodos, así como tenemos métodos para hacer el cálculo de un sistema discreto, de un sistema de ecuaciones algebraico, tendríamos también cómo calcular las frecuencias.
Pero más bien las frecuencias no es tan difícil calcular, lo difícil es saber el tema del sismo, ¿no es cierto? Ahí Claro. el tema del sismo es un tema re complicado para ver cuál es el efecto externo. Pero me parece bien la pregunta y le vamos a pasar un... No le vamos a explicar cómo calcular en este momento las frecuencias. Ahí hay varias tesis que usted puede ver, pero en este curso, si nos ponemos a calcular las frecuencias, ¿no es cierto?, de un edificio, entonces vamos a terminar aprendiendo solamente el cálculo de las frecuencias de un edificio. Pero sí, la pregunta está bien, me parece correcta. A ver, entonces, a ver a alguien más, a ver si alguien más tiene alguna pregunta antes de que podamos ver algo más. Ingeniero, una consultita más, por favor, si pudiera. ¿Cómo no? En la situación de los modos de vibrar, usted nos dijo que hay un modo que es el más flexible, que sería el sentido longitudinal, digamos. El otro modo podría ser en otro sentido. Y en el sentido transversal, ¿hay alguna limitante que tendríamos que considerar en edificios o tendríamos que tal vez limitar los modos a un solo o que no llegue a la vibración? A ver, no sé si la entiendo bien, obviamente. Lo que pasa es que lo más probable, hay que ver los modos probables, ¿no es cierto? Y la masa. Lo que se considera son básicamente los 5 modos de vibrar más importantes para poder evitar este efecto de la resonancia. 5 modos de vibrar. Como usted dice, en un edificio pueden haber N modos de vibrar. Entonces, usted tiene un edificio de 50 pisos, de repente el de arriba está en una dirección, el de abajo está en la otra, el otro en la otra, entonces tiene un modo de vibrar, ¿verdad? Lo más probable es que el primer modo de vibrar sería que el que el que va a ser más importante va a ser el, digamos, a ver, si lo logro, es que no sé si me puedo ver yo acá. Sí, genial. Siempre tengo problemas acá, ¿o qué pasa? Ya. Ya, te entiendo. Ahora, intuitivamente usted va a sentir que este sería uno de los modos de vibrar más importantes, digamos, ¿verdad? Que es el que más probabilidades tiene de darse, ¿no? Pero en una dirección, pero también puede estar en la otra dirección, ¿verdad? Dependiendo vamos a ver de qué depende Después puede tener que la parte de arriba sí y la parte de abajo está así. Entonces puede vibrar, ¿no es cierto? Puede ir vibrando en función. Por tanto, hay N soluciones, hay N vibraciones, hay N frecuencias de vibración y hay N modos de vibrar. Entonces, lo que se consideran son los 5 más importantes para hacer los análisis sísmicos. Pero vamos a ver con el video si aclaro, y me gustaría que veamos el video para que me gusta ese video para que podamos entender ese concepto. ¿Por qué es tan importante este problema? Y que entendamos el problema sísmico, porque todos entienden que el problema sísmico es si es un sismo en la escala no sé cuántos, y en la escala 5 es un sismo en la calle 6 que ha dado tanta energía, cuando a nosotros no es estructuralmente para yo saber si voy a resistir eso. Para mí lo importante es la aceleración que tiene el sismo en mi edificio, ¿no? Y no sé si es en escala no sé cuántos, escala, ¿no? Eso es lo que me interesa para poder evaluar el daño que pueda hacer en mi edificio. A ver, vamos, si alguien más tiene. Señora Paz, a ver cómo andamos. ¿Está claro más o menos esto o no? Está claro, Inge, hasta aquí. A ver, señora Espinosa. Ingeniero, una pregunta.
¿Y cómo calculamos, digamos, el efecto de la resonancia, para que no ocurra, para que no entre en resonancia una estructura? ¿Cómo se determina? Vamos a tocar ese tema, sí es importante. Veremos el video y después de forma conjunta vamos a... Que eso es lo más difícil, ¿verdad? Exactamente, es el tema de fondo. ¿Por qué este tema es tan importante? Es el tema de fondo, o sea, en otras palabras, calcular edificios, pero ahí tenemos que tener un tema muy claro. Dependen siempre de los efectos externos. Por lo tanto, si no conocemos los sismos que nos llegan, si no hay datos estadísticos, un poco vamos a adivinar, ¿verdad? Pero vamos a entrar un poco más a ese tema un poquito ahora. A ver, señor Jordi Cruz, ¿qué dudas tenemos? Inge, en el problema de autovalor y autovector, usted nos dijo que estas no dependen de ninguna carga externa. ¿No? Y para el pandeo nosotros... No Pero, dependen. Si usted me da una columna con las características, con los apoyos y con su... Usted ya sabe lo que usted puede definir, qué carga crítica puede aguantar, es la fórmula de Euler en metálicas. Entonces, lo único que le va a decir esa columna tal, que eso aguanta tal carga. Si pasa esa carga, pandea. Si no pasa esa carga, no pandea. No depende de la carga, señor Jordi Cruz. ¿Me entiende o no? La carga crítica no es lo máximo que puede aguantar sin pandear. Nada más. Eso es lo que le va a decir este análisis. ¿Qué hace usted entonces? Usted calcula la estructura y verifica qué cargas le llegan a esa columna. Y si las cargas que llegan a esa columna son mayores que la carga crítica, ese elemento va a pandear. A ver, señor Cruz, vamos a hacer unos ejemplos de pandeo para que esto esté más claro. No sé si me he hecho entender. sí, Inge, sí, ahora sí ya le comprendo. ¿Ya? A ver, ¿alguien más? A ver, señor, algunos que no he preguntado, señor Oscar David. No, ingeniero, de momento ninguna duda. Ya respondieron mis dudas. A ver, señor Luis, no sé Luis qué es, pero me gustaría que por lo menos pongan su apellido, porque es difícil. Con Luis, a ver, señor Luis. Problemas de audio tiene, supongo. Bueno, a ver, señor Sergio Gabriel Alcón. A ver, señor Grady Kevin. Yo tenía una duda. Cuando un cuerpo entra en resonancia, ¿significa que su vibración dura más? No, significa que se va a la cresta. A ver, le explico, a ver. En el puente, en este puente, lo mismo que en el columpio, en este puente Tacoma, cuando viene el primer golpe del viento, ¿qué pasa con la estructura cuando sufre este primer golpe? La estructura, al sufrir este primer golpe, ¿no es cierto? ¿Qué hace esta? Hace esto, ¿verdad? Hasta acá. No sé cómo, no tengo aquí para dibujar, pero no sé si, bueno, vamos a verlo así. A ver, ¿cómo puedo ver? Acá. Esto se nota, no se nota. Ahí se nota, ¿verdad? Ahí está bien. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando viene el viento? El puente hace esto, ¿verdad? Horizontalmente. Y entonces el puente vuelve a su posición, se va un poco al otro lado y vuelve a su otra posición. Entonces, cuando hace esto el puente, y si nuevamente cuando está en esta posición viene y nuevamente viene el golpe, ¿qué pasa? Lo va a flectar más todavía. Entonces va a volver a esa posición. Y cuando está ya totalmente más flectado, viene el mismo golpe nuevamente,
lo va a afectar mucho más y llega un momento en que ya no va a resistir y va a quebrar. Es lo mismo que sucedería. Trate de empujar a su hermanito a ver, y si usted mantiene empujándolo hasta pues se va a dar la vuelta con la misma fuerza. Pero medítelo, ¿no? Vamos a meditarlo eso porque yo creo que es importante estos conceptos para que puedan entenderlo correctamente. A ver, yo leí usted mismo, le hago una pregunta. ¿Usted se ha dado cuenta por qué hay algunas muchachas que tienen una vibración en su voz, ¿no? Tiene una vibración que es muy alta y pueden romper un vidrio? Es por las ondas que generan. Se sincroniza con... Es la con- resonancia. sí, Justamente lo que usted dice, esa onda, esa vibración, porque estamos hablando de vibración. El vidrio tiene una vibración, ¿verdad? Si usted grita, la vibración suya no le va a hacer efecto, porque se va a chocar con la vibración que tiene. Pero hay algunas muchachas que tienen una vibración tan alta que entran en la misma vibración del vidrio, la frecuencia de vibración. Y por lo tanto pasa lo mismo que en el puente de Tacoma. Ya llega un momento que el viento no, que el vidrio no se puede formar más y se entra en colapso. Pero medítelo, nuevamente insisto, y ahí vamos a ver en la próxima clase para que esto quede un poco más, bueno, no sé si más claro, pero por lo menos lo que yo quiero que ustedes comiencen a meditar en este problema, ¿no es cierto? A entender el concepto, porque después, obviamente, no es solamente entender el concepto, después qué es lo que se requiere, como ustedes mismos han planteado, cómo calculo las frecuencias de vibración, ¿no es cierto? Si no tengo las frecuencias de vibración de un edificio, nunca voy a saber si va a colapsar por sismo. Y a su vez, si no tengo el efecto, la frecuencia del efecto externo, tampoco puedo hacer nada al respecto. ¿No es cierto? Ahora, hay un concepto acá, ¿no?, que es muy importante. A ver, yo les pregunto, voy a hacer la pregunta. Porque esto es re importante para entenderlo un poco más. A ver, voy a ir por el orden que tengo aquí. Señor Espinosa, ¿usted cree que las estructuras en La Paz son antisísmicas? Algunos sí, ingeniero. Creo que han construido recién. Ya, algunas son antisísmicas. Señor Jordi Cruz, ¿usted cree que las estructuras en La Paz son antisísmicas? No, no, ingeniero. Lo máximo que se podría es una estructura sismo resistente. Veremos ese concepto. A ver, señor Oscar David, ¿usted cree que las estructuras en La Paz? A ver, ¿no son antisísmicas? Sí, ingeniero. Creo que no son antisísmicas. Ya, no son. Señor Grady Kevin, creo que no son. ya. Señor Sergio, no, ya, no está. Señorita Tumiri, perdón. No sé si ya entró, se lo sigue con su problema de audio. Sigue con su problema de audio. Señora, no, ya conectar con audio. ¿Cómo? No entiendo, señorita. No ha conseguido conectarse. Señor Apaza. Sí, ingeniero, sí son antisísmicas. Señor Daniel Casas. Tal vez algunos de los más específicos o mejor desarrollados sean, pero la mayoría no lo son. Ya, señor Ramírez. Ingeniero, yo tenía conocimiento de que la Casa del Pueblo sí la habían diseñado con sismo resistencia y también ese edificio creo que se llama Handal, en donde está Tigo. El resto, por lo que yo sé, no, ingeniero.
Ya, no, bueno, depende de con quién habla, ¿verdad? Señor Condori. Algunas estructuras en La Paz, las últimas, alguna de las últimas ha sido diseñadas sismo resistente. Ahí hay un concepto que hay que entender. Bueno, no voy a preguntar a todos porque son bastantes, pero bueno. A ver, solamente algunos que me han preguntado. Señor Jorge Cruz. Bueno, creo que no son sismos existentes porque mayormente en La Paz no se ha dado sismos se puede decir, de grandes grados y que si digamos llega aquí un sismo, yo creo que ninguna de las estructuras puede resistir al sismo y yo creo que pueden colapsar. Bueno, es un vaticinio medio complicado para nosotros, ¿verdad? A ver, pero vamos a un tema claro. Primero, al hablar de sismos, hay un tema que tiene que ser muy importante, la intensidad del sismo, ¿verdad? Para los que dijeron que las estructuras de La Paz no aguantan sismos, la primera pregunta es, ¿en Bolivia y en La Paz han habido sismos o no? Esa es la primera pregunta del millón. Sí, Y esa vez, señor Rubén Raúl, ¿usted cree que no han habido sismos en la ciudad de La Paz? Que yo tenía entendido que sí han habido sismos, pero muy de poca magnitud, digamos. Casi no se ha sentido. Sí, pero han habido sismos. Sí. Bueno. ¿Y cuál se ha caído? ¿Qué estructura se ha caído? Ninguno que yo sepa por sismos. Y entonces, ¿no le parece que son sismos resistentes? Ahora, ¿dónde está el problema? Lo que usted dijo, son sismos resistentes. No hay estructuras antisísmicas. Yo no sé de dónde sale esa palabra, a no ser que los mormones, que las estructuras que construyen los mormones donde tienen espesores de 5 metros, qué sé yo, de repente son antisísmicas, pero el concepto es sismo resistente. Entonces, ¿qué es lo importante ahí? Lo que acaban de decir. En La Paz, hasta el momento, todas son estructuras sismo resistentes. No ha habido ningún sismo. El monobloc de la universidad, no sé, creo que ya tiene más de 80 años o por ahí. No sé, o 60. Y sigue ahí, sanito. Ya han habido sismos, sí, porque han habido gente que se ha comenzado a salir de sus edificios cuando han comenzado a moverse. Entonces, ¿cuál es el tema aquí de fondo? Por el momento, las estructuras son sismo resistentes. Pero son sismos resistentes, por algo alguien dijo acá, para determinados sismos. Por lo tanto, no es lo mismo una estructura en Japón para los sismos que hay en Japón, o para los sismos que hay en la falla del Pacífico que sube Perú, Chile, hasta la parte de arriba, San Francisco, que esa es la falla del Pacífico. Entonces, obviamente, si viene un sismo como el que ha habido últimamente o hace muchos años en el Japón, y viene a la ciudad de La Paz, sí que vamos a tener serísimos problemas. O a la de Santa Cruz o donde quiera. Entonces, ¿cuál es el tema importante acá? Entender el sismo. Y para entender el sismo, ¿qué es lo que nos interesa a nosotros? ¿Qué aceleración nos va a llegar? Y dependiendo de las frecuencias de vibración de nuestro edificio, podemos tener problemas. Entonces, ahí por ejemplo, la norma chilena, después de haber tenido N edificios que se le han caído y se les han rajado y qué sé yo, ya dicen que la aceleración en la norma hay que calcular con el 22% de la aceleración.
de la gravedad. ¿Por qué? Porque la experiencia les ha enseñado, ¿no es cierto?, a que ellos han tenido problemas muy serios, porque han tenido realmente sismos importantes, con aceleraciones importantes. La aceleración que hubo ahí en San Francisco, o cerca de San Francisco, llegó a una aceleración del 30%, o sea, la tercera parte prácticamente de la aceleración de la gravedad. Ese es un sismo destructivo para las estructuras pero las estructuras de los mormones pueden llegar a un sismo como 80%, pero son tan, no, ese es un problema religioso, ¿verdad? Tienen que ser hechos. Entonces, a medida que obviamente tienen ustedes sismos más fuertes, obviamente se tienen que hacer las estructuras bastante más rígidas. Ahora, ¿cuál es el problema que hay ahí? Y como lo veo, es que si queremos calcular, por lo tanto, no hay estructuras antisísmicas. Lo que hay es sismos resistentes. Y cuando decimos sismos resistentes, indicamos para qué sismos son resistentes. Entonces, para eso, lo que tenemos que aprender es, primero, estadísticamente ver para la ciudad de La Paz, para la ciudad de Cochabamba, Santa Cruz, etcétera, en los últimos 100 años, ¿cuál ha sido el sismo que ha generado mayor aceleración para realmente generar problemas en las estructuras? Porque tenemos que tener un dato inicial. No basta decir que la estructura qué sé yo, ¿cómo es? De la estructura del pueblo, yo le he visto, sé que se ha puesto algunos valores sismo, igual que hemos puesto para el edificio de economía, igual que hemos puesto para las torres del poeta, igual que hemos puesto para la asamblea legislativa. Nos tenemos que dar, pero ¿qué datos se dan de aceleración? Por darles un ejemplo, el Ministerio de Economía, además lo digo porque lo hemos hecho nosotros, el edificio de economía, las torres lo hemos hecho nosotros. La pregunta muy complicada y difícil es ¿qué aceleración le doy? No tengo ahorita datos. No tenemos los datos como para el viento, por ejemplo, ¿no? El viento, ya sabemos que para la ciudad de La Paz, 120 kilogramos. Una presión de 80, 90 ya. Pero para el sismo. Y de ahí depende del suelo, depende de varios factores. Entonces, lo más importante, y además es bien preocupante, como alguien dijo, ¿no? Si viene un sismo de esos, como el que ha llegado ahí en San Francisco, o en los sismos que llegan en toda la costa chilena, o en la falla del Pacífico, obviamente si llegan a la ciudad de La Paz sí que vamos a tener problemas. Pero no podemos decir que tal edificio sí, que tal otro edificio no hay tal. ¿No es cierto? Yo les digo porque es un problema que sí tenemos problemas al tratar de analizar, ¿no es cierto? Ahora, el problema es que si entramos con la norma chilena, de pronto vamos a entrar con estructuras bastante más caras de las que actualmente construimos, ¿verdad? Las columnas obviamente van a ser mucho más rígidas para poder llevar en cuenta estos efectos sísmicos. Pero bueno, obviamente que es un tema complicado y se toman algunos datos de referencia, por ejemplo, para darles una idea, el Ministerio de Economía lo hemos hecho con el 9%, 8% de la aceleración de la gravedad. Las torres del poeta hemos hecho también con un 10 de aceleración de la gravedad. De la asamblea, porque, no sé, esto es un tema un poco más complicado, están ahí los padres de la patria y qué sé yo, hemos hecho con 12. No sé con cuánto han calculado
con 12%. La Casa del Pueblo, si no me equivoco, lo he visto el cálculo, más o menos, sí. Está por ahí, tampoco es mucho más. No tiene sentido entrar con mucho más porque sí vamos a encarecer mucho los edificios. Además depende de muchos factores, de la frecuencia de vibración, etc. Pero un poquito ya que está este tema sísmico, ya vamos a llegar a una, ya no sé, va a llegar. Veremos, quiero que vean este y después nos vamos a comentar. Vamos a ver este video quiero que Ingeniero, entiendan una ahí. consultita. Sí. Una consultita, Inge. Sí. Estos valores de aceleración de la gravedad, entonces, como se han hecho No, aquí, hay los un porcentajes. Los valor, porcentajes de sí. aceleración respecto a la gravedad. En la guía, hay una guía de referencia del diseño sísmico del ingeniero Grandi, donde indica que se puede tomar para La Paz el 20%, o sea, 0,2 de la gravedad. Sí, ¿con qué datos? Sí, yo sé, yo también puedo hacer y decir, tomen la de Chile, tomen la de Perú, ¿con qué datos? Ahí, A ver, yo le pregunto a usted, si usted tiene que calcular, digamos, una canalización en la ciudad de La Paz, ¿qué datos requiere usted? Para una canalización, los datos de la cuenca. ¿Cuánta agua va a llegar, verdad? El caudal, sí. Ese caudal. Si usted no tiene el caudal, es adivinar. Y no es el caudal de los últimos 2 años. Es el caudal de los últimos 20 años. No solo de los 20 años, de los últimos 100 años. Y ojo, que con lo que está con esto de que las cosas comienzan a cambiar por el hueco de ozono y qué sé yo, hay que considerar que no es... ¿Por qué se inundan todavía ciudades en el centro de Europa con toda la tecnología que tienen? Hay que preguntarse. Entonces, no podemos esperar. Y eso me parece... No quiero criticar a nadie, ojo, nunca... Lo que yo quiero siempre es aportar. ¿En base a qué podemos dar? Si ustedes me dijeran, ¿sabes? Desde el año cuando la independencia, en 1825, ya teníamos unos sismógrafos que nos medían la aceleración en todos los países, digo, en todas las ciudades. Ahí sí podríamos decir que por lo menos esto va a durar para los próximos 100 años. Otra cosa. Usted sabe que el último sismo que ha habido en Haití ha arrasado con Haití prácticamente. Ese fue un sismo de después de 200 años. Por lo tanto, ha habido entre 3 o 4 generaciones que no sabían lo que era un sismo. Hasta que vino, Entonces no hay esos números. Hay que tener mucho cuidado al usar estas apreciaciones sin intención de criticar a nadie, ¿verdad? Por la otra pregunta, usted mismo. A ver, voy a hacer así al azar unas preguntas a unos 3 o 4 alumnos. Usted va a calcular una estructura, un galpón en el alto. ¿Qué altura de nieve le pone? La altura no dependiendo, tal vez tendría que consultar a las personas que viven por el lugar, tal vez para saber intuitivamente. Pero las personas que viven en el lugar, lo máximo que va a encontrar un viejito que tiene 80 años, 90 años. Más allá de eso, yo no creo que encuentre. ¿Y qué pasa si viene una lluvia o una nieve que además se da cuenta de lo complicado que es el tema? El tema entonces es tener datos estadísticos como los tienen obviamente en las ciudades, como en Japón, ¿no es cierto?, desde años que tienen cuadriculadas las ciudades, ¿no es cierto? Aquí el máximo que ha habido es tanto, aquí el máximo en los últimos 100, en los últimos 150 años. Si no tenemos eso, hay que guiarse por
por lo que ha habido, ¿no es cierto? Y a veces uno se guía por los últimos años y pasa como en Haití, que viene un sismo y lo destroza todo. Ay, ingeniero. Pero Entonces, sí, es un tema complicado, ¿no es cierto? No es un tema sencillo. Pero veremos, a ver. mientras no haya norma aquí en Bolivia, norma sísmica, podríamos tal vez asumir normas extranjeras como Perú o Chile. Podríamos tomar como referencia, ¿no es cierto? Como Es lo referencia. mismo, ¿no es cierto? Cuando no había la norma boliviana del hormigón, por ejemplo. Yo sé un poco de eso porque he participado, ¿verdad? Ahí en la norma, de muchos años, la primera norma. Y obviamente que esa norma la hemos hecho en función a la norma. Habían dos tendencias en ese entonces, ¿no? La norma de los Estados Unidos, la CI, y había la norma del Comité Europeo del Betón, que era la europea. Variaban en su conceptualización, y entonces España, ¿no es cierto?, que estaba adentro, y por el lenguaje, entonces adoptamos en base a la norma europea, al código europeo, y en base, el español estaba en base al código europeo y nosotros nos fuimos también por ese camino. Ahora se está cambiando, ahora hay la tendencia que es mejor el ACI porque estamos más cerca de los países que usan la ACI. Eso ya es cada uno, ¿verdad? Los chilenos, por ejemplo, alguna vez que he conversado con algunos expertos chilenos que han venido a hablar aquí de varios temas de estructuras, y ellos me decían, bueno, la norma de la madera, no, pues, ¿para qué? Si ya los gringos han hecho todas las maderas posibles, habidas y por haber. La metálica han hecho en Japón, en todo lado, estructuras de todos los, eso ya está todo normado, ¿no es cierto? Pero les decía así, y se ponía la mano al pecho, pero la norma de sismo chilena, esa es nuestra. Y es de ellos, porque ellos han tenido que, la han sufrido, han tenido que ver realmente en la práctica qué norma tenían que utilizar para poder resolver sus problemas. Y eso después de muchísimos años. Y cada vez han vuelto a hacer la estructura, se les ha vuelto a caer, han vuelto a hacer. Pero sí los chilenos saben bastante de sismo. Eso me consta. A ver, pero sí, es un tema de fondo, no es un tema que lo podemos decir más. Es un tema, inclusive ha habido un chileno que me dice, no, aquí en La Paz, hagan lo siguiente, calculen para un viento fuerte, en vez de estar adivinando. Y es más, en base a eso, esto se lo digo, y además me niego si usted va a decir que lo he dicho, pero bueno, en el Ministerio de Economía, nosotros hemos calculado para un viento muy fuerte y después hemos simulado una aceleración para que dé más o menos resultados parecidos. Y por eso puedo decir que hemos tomado una aceleración del 9%, 10%. Pero bueno, es un tema que hay que profundizar. Yo creo que sí, este tema sísmico, para no tener problemas en el futuro, por lo que puede significar un sismo fuerte en la ciudad de La Paz, hay que tomarlo más seriamente. No en base a unos sí, muchas gracias. Okay. Claro, toda la razón. Gracias. Gracias, Inge. Ok, ahora veremos rápidamente que quiero mostrarles que es importante. Yo tengo hecho un diseño pero en las clases presenciales sí algunas veces lo pude hacer, pero aquí está el video que muestra exactamente lo mismo. Entonces voy a ver, me van a decir si se ve el video o no. Estoy dejando de compartir. Ahora voy a, ¿qué quiero hacer? ¿Dónde está este sismo? Este dato que quiero. Este es el WhatsApp. Está acá. Entonces vamos a compartir ahora.
compartir pantalla y voy a compartir este. Ya, por lo menos se ve ahí un viejito con una serie de cositas, de palitos con unas... ¿Sí? ¿Se lo ve? Sí. Se lo ve, Ya. ingeniero. Ya, ahora fíjense. Antes, lo que él está simulando, hay dos variables para calcular la frecuencia de vibración. Y las dos variables son la rigidez, que vamos a hablar siempre ahora de rigidez, y la otra variable es la masa. Entonces aquí le está simulando, la parte roja son las columnas de un edificio, que me da la rigidez, y la parte blanca la está concentrando, que son las masas. Entonces, como alguien me preguntaba cómo calculo las frecuencias de vibración, se calcula en base a la rigidez y a la masa, las frecuencias de vibración, ¿no? Entonces, ¿cuál es lo fundamental que ustedes van a ver acá? Que cada uno de estos edificios que usted ve se dan cuenta que las columnas tienen más o menos el mismo espesor, pero lo que varía es la longitud. Y al variar la longitud, ¿qué pasa? Cuanto más alta es, tiene menos rigidez, ¿verdad? La columna. Y está aplicando la misma masa ahí arriba. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ir viendo? La explicación y después háganme las preguntas porque ahí vamos a tener que terminar la clase para continuar. Pero me gustaría que esto lo vean porque es muy simpático. Vamos a comenzar acá. Un ratito. Acá. Periodos varían en función de la masa, este tiene otro periodo, este tiene otro periodo, este tiene otro periodo, y depende de dónde yo coloque la masa, si la coloco muy o la coloco así, el periodo se altera, ¿de acuerdo? Este es una casa en las lomas, que tiene un periodo muy corto. Y estos son unos edificios que tienen más rigidez, y uno de ellos tiene amortiguador. Si yo los excito, ¿de acuerdo? Este que tiene un amortiguamiento se para rápidamente y esto sigue liberando aproximadamente. Entonces, si yo quiero tirar un edificio en la colonia Roma, lo excito con las aceleraciones de la colonia Roma, que son como 2 segundos. Entonces hago esto. Vean los edificios que se excitan en la colonia Roma, ¿de acuerdo? Los que coinciden con la forma de moverse del suelo. Las casas de la no me pasa nada. Si yo quiero perjudicar a los ricos de las lomas, lo hago con un periodo muy corto, y hago esto. Y los edificios altos no se afectan los edificios que tienen periodos cortos. Esa es mi idea, esa es la dinámica de las estructuras. Pues lo prudente es que los edificios no se muevan como el suelo. Una vez más para que venir es un periodo, ¿de acuerdo? Y el periodo está en función de dos cosas. De la rigidez del elemento, en este caso la polera, y de la masa. Este es un piso, y esto es una columna. Entonces, los periodos varían en función de la masa, y este tiene otro periodo, este tiene otro periodo, este tiene otro periodo, y depende de dónde yo coloque la masa, si la coloco muy o la coloco así. El periodo se altera, ¿de acuerdo? Este es una casa en las lomas, que tiene un periodo muy corto. Y estos son unos edificios que tienen más rigidez, y uno de ellos tiene un amortiguador. Si yo los excito, ¿de acuerdo? Este que tiene un amortiguamiento se para rápidamente, entonces, si yo quiero tirar un edificio en la colonia Roma, lo excito con las aceleraciones de la colonia Roma, que son como 2 segundos, entonces hago esto. Vean los edificios que se excitan en la colonia Roma, ¿de acuerdo? Los que coinciden con la forma de moverse del suelo. Las casas de la no pasa nada. Si yo quiero perjudicar a los ricos de las lomas, lo hago con un periodo muy corto, y hago esto. Y los edificios altos no se afectan los edificios que tienen periodos cortos. Esa es mi idea, esa es la dinámica de las estructuras. Pues lo prudente es que los edificios no se muevan como el suelo. Así, de fácil.
A ver, ¿qué les parece? ¿Se ha escuchado, verdad? Sí, ingeniero, se ha escuchado todo. Entonces, fíjense aquí lo importante. Se han fijado que lo que él llama la aceleración en el suelo, eso es re importante. Como él decía, si quiere perjudicar a los ricos, esas casitas les tira con un periodo, una frecuencia de vibración, una aceleración que tiene un periodo de una frecuencia de vibración muy alta. Esas casas se van a quebrar al sismo. Y los edificios altos no les va a pasar nada, se van a reír en ese sismo con esa frecuencia de vibración. Entonces, lo importante es la aceleración y el periodo. Y usted se ha fijado que las estructuras que él mostraba ahí lo importante era la masa y la rigidez. Entonces, obviamente, las casitas esas tenían una rigidez con la misma masa, una rigidez importantísima por la altura. Entonces, obviamente, para que afecte eso, la frecuencia de vibración del suelo debería ser pero muy rápida. Entonces, como él dice, esa es la ciencia del tema de sismos. Entonces, ¿dónde tenemos que estudiar? La aceleración y obviamente las frecuencias de los sismos. Ahora, ¿qué se está haciendo? Se está estudiando mucho en la forma de amortiguar el sismo. Entonces, la forma de amortiguar el sismo, ahí están haciendo varios estudios, varios temas que son re interesantes y ustedes vieron ahí en el video cómo la estructura esa que le han puesto amortiguamiento oscila bastante menos. Y esa oscilación, ¿por qué son importantes las oscilaciones? Porque la estructura se está deformando, ¿verdad? Y esas deformaciones con esos grandes desplazamientos me van a generar grandes problemas en la estructura. Entonces, ese es el tema, es apasionante el tema sísmico, pero sabemos muy poco al respecto y me gustaría que ustedes sean la generación que comiencen a profundizar el tema sísmico desde comenzar con tener mejores sismógrafos y qué sé yo, si bien había un cura, el padre Cabré, que comenzó a hacer era un tipo muy inteligente que trató de hacer, pero llegó hasta cierto punto y ahora últimamente no he visto que hayamos hecho temas para mejorar estos y tener más puntos en el país para ver cómo es el comportamiento del suelo. Bueno, aquí terminamos y nos vemos entonces el martes. A ver. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego.